Esto yo creo que lo sabe muy poca gente, pero en los primeros años de acabar la carrera me estuve formando con profesores que admiro, que me parecen muy buenas personas y muy críticos con lo que hacen, pero que me estaban enseñando pseudociencia. Hice cursos de osteopatía, osteopatía visceral, PNI, varios sobre el sistema nervioso vegetativo, medicina china e incluso kinesiología aplicada. La kinesiología aplicada básicamente es la pseudociencia de las pseudociencias y es lo que hay detrás de algunos vendehumos que en Instagram te van a hacer intentar creer que solucionan patologías con un chasquido de dedos y ojalá fuera tan fácil. Si me formé en esto, además de por la confianza que tenía en esos profes, es porque me gustaba el mensaje que había detrás. Todo eso de buscar una causa holística, la fuente real del problema, encontrarlo jerárquicamente importante, ¿no? En cada caso. Y me sigue gustando. Pasamos como mucho 1 o 2 horas a la semana con nuestro paciente y en 2 horas a la semana, en casos graves de dolor o de lesiones, puede ser complicado tener una actuación realmente significativa sobre alguien. Lo que ha cambiado en mí es lo que considero realmente importante, pues la experiencia y lo que he ido leyendo a nivel de ciencia me ha ido haciendo ver que la educación, el fomentar la autoeficacia y el ejercicio suele ser realmente en la mayoría de casos lo importante. Así que en este módulo ya toca enseñarte toda la estructura mental que quiero que tengas en la cabeza cada vez que vayas a pautar ejercicio terapéutico con un paciente. Y en este módulo pues te voy a enseñar todo lo que necesitas saber a nivel de cuáles son los principios del ejercicio, hablaremos de qué es una sobrecarga progresiva, qué es exactamente individualizar un tratamiento, veremos variables del ejercicio, todo lo más importante que tienes que saber a la hora de pautar sobre intensidad, volumen y resistencia. Veremos también cómo planificar ese ejercicio, cómo espaciar las sesiones en función de la lesión que tengas delante. Hablaremos o te daré un tipo de estructura tipo para organizar las sesiones con tus pacientes y, por supuesto, cómo ir monitorizando y qué variables hay que ir monitorizando a lo largo del proceso de recuperación de lesión de ese paciente. Pero lo primero que tienes que tener claro y que pretendo explicarte en esta clase es que rehabilitar no es entrenar a pacientes con dolor. Para empezar, si no nos metemos en el mundo de la salud y simplemente nos quedamos en el mundo del ejercicio aplicado al rendimiento, ya tienes que saber que por muy claro que tengas el objetivo con el que alguien entrena, no existe un método lineal causa y efecto que te va a llevar a ese objetivo. Es decir, todo esto que nos han vendido siempre de, oye, si quieres trabajar la hipertrofia, lo mejor es trabajar en un 75-85% RM a un volumen determinado, no es del todo cierto. Esto no significa que no existan formas más óptimas de llegar a un objetivo, pero es importante que tengas claro que realmente muchos caminos van a llevar a Roma y que de la misma forma que entrenando para lograr hipertrofia seguramente consiga también lograr mejorar mi fuerza máxima o otro tipo de capacidades físicas. Entonces, si tengo claro que sin salir del rendimiento ya es bastante complejo pautar ejercicio para llegar a un objetivo, ¿qué creéis que pasará si añadimos a esa ecuación patología, dolor, lesión o todo lo que tenga que ver con abordaje biopsicosocial que hemos ido viendo en los anteriores módulos? Pues bien, lo que va a pasar es que todavía va a aumentar muchísimo más la incertidumbre y nos va a hacer muchísimo más complicado el saber cuál es la dosis correcta para nuestro paciente. Pero aquí el tema está en que tienes que tener claro que no hay una dosis correcta para ningún tipo de lesión ni patología. Si tienes el hábito, y si no cuando lo tengas, y empieces a leer sobre aplicación de ejercicio en diferentes patologías, irás viendo cómo la mayoría de estudios vienen a enseñarte algo parecido a lo que te muestro con este, que en una misma población, una misma muestra, una misma dosis de ejercicio normalmente tiene diferentes resultados. Aquí, por ejemplo, hablan de
aplicar un isométrico con alta carga de 45 segundos para los flexores plantares en una tendinopatía aquilia y explican que los resultados dentro de la misma dosis fueron diferentes. Bien, pues esto es muy extrapolable a otro tipo de patologías y con otro tipo de ejercicios y es totalmente normal porque, como ya hemos visto también en módulos anteriores, si cada paciente tiene tantos factores determinantes que pueden influir sobre su lesión, pues lo lógico es que entendamos que no va a valer la misma dosis normalmente para todos. De hecho, si nos quedamos solo con la variable dolor, ya hay estudios súper interesantes que nos van a venir a decir que ese beneficio que de forma general tiene el ejercicio de inducir analgesia por diferentes mecanismos en pacientes con dolor crónico, por ejemplo, o con lesiones complejas, no se suele producir así e incluso podríamos encontrarnos pacientes donde se produjera el efecto contrario y que el ejercicio no es que mejorara los síntomas, sino que los empeorara. Entonces, ¿qué quiero que te quedes o qué es lo que quiero que te quedes de esta clase de cara a todo lo que va a venir en el módulo? Primero, que la dosis perfecta no existe. Evidentemente es muy interesante conocer, y es lo que te voy a tratar de explicar, conceptos como el volumen mínimo efectivo para cada paciente, el volumen máximo recuperable, cómo medir la intensidad, las dosis más óptimas en función a lo que hayas valorado previamente en cada paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tiene sentido buscar la dosis perfecta o el ejercicio perfecto para. Y lo que tienes que hacer es tratar de individualizar al máximo siempre jugando con todos los conocimientos que ya tengas y lo que hayas valorado previamente. Y muy relacionado con esto, hay que entender que los protocolos, como ya vimos también en una de las clases iniciales, no tiene mucho sentido seguirlos a rajatabla y son cosas o procesos, mejor dicho, que tenemos que ver como marcos teóricos de referencia para ver lo que normalmente va bien o para ver lo que normalmente suele ocurrir. Pero que lo más normal del mundo es que cojas un protocolo para X patología, lo vayas a aplicar en tu paciente y ese protocolo tengas que modificarlo en muchos lugares. Y por ello es tan importante aceptar la incertidumbre, porque cada día con nuestros pacientes lesionados van a ser diferentes, no todos los días aplicando ejercicio o un abordaje activo con nuestros pacientes va a responder igual y eso es algo que tenemos que empezar a gestionar para que no nos genere tanta inseguridad y frustración. Y ya lo dijo Thanos, la incertidumbre es inevitable. Y por eso acabo la clase con algo que dijo Ben Cormack, que es un fisio creo británico que me mola mucho cómo enfoca en la fisioterapia y sus abordajes, que básicamente viene a decir que en su opinión el gran terapeuta no es el que tiene la mejor receta o plan, sino el que sabe qué hacer cuando no va según lo planeado. Alguien que pueda adaptarse y ajustarse en consecuencia a las situaciones cambiantes y a las personas con las que trata. Y esto me parece vital entenderlo porque muchas veces por nuestra salud mental, por el no tener tanta inseguridad, por la comodidad de nuestro cerebro que suele trabajar en stand-by, tratamos a muchos pacientes de forma automática buscando si tengo un esguince de tobillo, aplico este protocolo o estas técnicas, si tengo un cruzado, hago esto y como os he comentado, realmente eso no tiene mucho sentido. Cada tratamiento va a tener que ser individualizado y dentro de cada tratamiento individualizado, lo más lógico es que por la gran cantidad de variables que van a influir en ese paciente, en nosotros y en el contexto, cada día tengamos que hacer cambios sobre lo planeado.